Bueno, el miércoles de ceniza, una fecha que da inicio a la Cuaresma, un tiempo muy especial de reflexión en el calendario cristiano. Es como una invitación a mirar hacia adentro, ¿no? Y justo en el corazón de esta tradición nos encontramos con una de las oraciones de arrepentimiento más impactantes que existen, el Salmo 51. Pero, a ver, pensemos en esto. ¿Por qué empezar una temporada de fe con un símbolo de polvo y cenizas? Suena un poco sombrío, ¿verdad? Es que en las cenizas nos recuerdan esa frase tan famosa: polvo eres y en polvo te convertirás. Y sí, a primera vista parece un comienzo algo lúgubre, pero vamos a ver qué es, de hecho, el punto de partida clave para una historia de transformación increíble. A ver, en esencia, la Cuaresma es un tiempo para confrontar lo que se conoce como el horror del pecado. Y ojo, no hablamos solo de cometer errores o de tener fallas, es algo más profundo. Se trata de esa separación, de esa distancia con la fuente misma de la vida y del amor. Es, básicamente, un llamado a reconocer que existe esa distancia y, bueno, a empezar el camino de regreso. Y para entender de verdad qué es el arrepentimiento, el Salmo 51 nos presenta un caso de estudio que es dramático pero superhumano. Es la historia de un rey que cayó y ¿de qué manera? Desde lo más alto del poder y de la fe. Esta frase que vemos aquí, la verdad, captura la esencia de la historia a la perfección, porque no estamos hablando de un santo, para nada. Hablamos de alguien que hizo cosas terribles. Y es precisamente por eso, por venir de donde viene, que su clamor por misericordia resuena con tanta fuerza a través de los siglos. Seguramente ya se imaginan de quién hablamos. Sí, del rey David. Y su historia es una espiral descendente, de verdad. Todo empieza con un adulterio. De ahí pasa una red de engaños para tratar de ocultarlo. Y culmina en el asesinato a sangre fría de Urías, que era uno de sus soldados más leales. O sea, es una traición total, a todos los niveles que se puedan imaginar, personal, como líder y, por supuesto, espiritual. Y miren este contraste, es súper interesante. La reacción natural, la de casi todos, cuando se comete una falta grave es esconderse, poner excusas, echarle la culpa a alguien más. Y que conste, David intentó todo eso. Pero el verdadero punto de quiebre, el camino del arrepentimiento verdadero, exige justo lo contrario. Confrontar la verdad, confesar y pedir a gritos una misericordia que, en el fondo, se sabe que no se merece. Y es justo ese clamor, ese grito, lo que da origen al Salmo 51, que no es una simple disculpa, Es una súplica desesperada lanzada desde el fondo del abismo. Presten atención a las primeras palabras. David no dice, oye, pero acuérdate de mis buenas obras, o soy el rey, ni pone ninguna excusa. No. Su único argumento, su única base para tener esperanza, es el carácter mismo de Dios. Su amor, que se describe como inagotable, y su inmensa compasión. Y aquí está el punto clave de todo esto. La esperanza de ser perdonado no está en los méritos de la persona que pide perdón. Para nada. Reside por completo en la naturaleza de aquel a quien se le pide. Todo el Salmo se construye sobre esta verdad fundamental. El perdón es posible, no por nosotros, sino por cómo es Dios. Esto nos lleva a una idea central. A ver, es obvio que David le hizo daño a Betsabé, a Urías, a toda su nación, pero, sin embargo, él confiesa, contra ti solo he pecado. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque como lo explica el texto, al final, todo pecado es un acto de rebelión, en contra de la ley y la naturaleza de Dios. Por eso, el perdón, en última instancia, tiene que pedírsela a él. Pero David no se queda solo en pedir perdón, va mucho más allá. Usa una serie de metáforas que son increíblemente potentes para describir la transformación total que está buscando. Son 3 imágenes fuertísimas. Primero, pide ser lavado. Es como si su culpa fuera una mancha tan profunda que no sale con nada. Segundo, pide que sus pecados sean borrados, como si fueran una deuda escrita en un libro que se tacha por completo. Y por último va todavía más lejos. Le pide a Dios que crea algo totalmente nuevo dentro de él. Esta idea de borrar nos lleva a una imagen fascinante, la de un palimpsesto. ¿Qué es eso?
Bueno, en la antigüedad el papiro era carísimo, así que a veces se raspaba un texto viejo para poder escribir algo nuevo encima. Es una metáfora increíble para el perdón, ¿no creen? Dios no solo borra lo malo, sino que escribe una historia nueva, una de compasión, sobre la misma página de una vida. Y aquí se ve clarísimo ese deseo de una purificación total, más blanco que la nieve. La nieve recién caída es el símbolo de la pureza absoluta, ¿no? Lo que David anhela es un estado en el que la mancha de su pecado simplemente ya no exista, como si nunca hubiera estado ahí. Y esta es quizá la petición más profunda de todo el Salmo. David se da cuenta de que el problema no eran solo sus acciones, el problema venía de raíz, de un corazón corrupto. Así que no basta con limpiar por fuera, necesita, digamos, una cirugía espiritual, una recreación desde adentro. Por eso pide un corazón puro, nuevo y un espíritu firme que no vuelva a fallar. Ahora veamos cómo todo este proceso no se queda solo en un alivio personal. El perdón, una vez recibido, transforma el dolor en un propósito completamente nuevo. La transformación es impresionante. Fíjense en la tabla. El quebrantamiento y la culpa, que aplastan, se convierten en alegría y gratitud que elevan. El miedo al castigo, que paraliza, da paso a la paz. Y el silencio, ese silencio de la vergüenza, se transforma en una historia que contar, una historia de redención. Y el punto clave aquí es este. Una experiencia de misericordia tan profunda no está hecha para guardársela. No puede ser egoísta. Al contrario, genera una nueva misión, una responsabilidad. La propia restauración se convierte en la base para poder ofrecerle esperanza a otros que quizá estén atrapados en ese mismo círculo de error y culpa. Y aquí está la promesa que hace. David, el pecador que ha sido perdonado, se compromete a convertirse en maestro. Su propia caída, su propio desastre y su restauración se convierten en su lección más poderosa. Qué ironía, ¿no? El que se perdió se convierte ahora en el guía para que otros puedan encontrar el camino de regreso. Y con esto volvemos a la idea del principio. La historia de David en este salmo no es solo su historia, es un testimonio universal del poder que tienen el arrepentimiento y la gracia para transformarlo todo. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el perdón pudo reescribir una historia tan oscura como la de David, ¿qué historia nueva puede escribir para cada quien? Es un recordatorio potente de que incluso desde las cenizas siempre puede surgir una nueva historia.